Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la buena onda, el chismecito sano y la pasión superíndice 3N por el entretenimiento chocan para crear contenido que espero les encante. Yo soy tu nombre / apodo, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. CU superíndice 3 moestu N. Espero que de maravilla. Hoy prepúrense para un festún de emoción superíndice 3N, porque vamos a sumergirnos en un momento que sinceramente me dejo superíndice 3 sin aliento. Estoy hablando de ese instante mágico, ese despliegue de energía pura, esa actuación superíndice 3N que se robó superíndice 3 el show y los corazones de todos del baile con diéresis copyright pico de Demet en el concierto de Adele. Chicas y chicos, Demet lo dio todo. Y como su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron fascinados con este momento, hoy vamos a desmenuzarlo, a analizarlo, a sentirlo y sobre todo, a celebrarlo juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero pedirles un favor pequeño más menosito, pero que significa un mundo para mí. Si eres nuevo por AQ, o incluso si eres de los que nos visita seguido pero aún no le ha dado al botoncito rojo, te invito a suscribirte. No te arrepentirú ese. Aquí encontraru ese vídeos llenos de pasión superíndice 3N, diversión superíndice 3N y mucho, mucho amor. Asu que ya sabes. Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo, y forma parte de esta familia que crece cada día. Ahora empecemos. Bien, comencemos por contextualizar un poco la situación superíndice 3N. Adele, la reina de las baladas desgarradoras, la voz que te toca el alma, la artista que llena estadios enteros con su puro talento. Ya saben, Adele. Pues bien, en uno de sus recientes conciertos, que siempre son un evento imperdible, ocurrió superíndice 3 algo completamente inesperado. No fue Adele quien se robó superíndice 3 el show, al menos no de la manera tradicional. Entre la multitud, una fan, una persona común y corriente como Teo como yo, llamada Demet, decidí superíndice 3 dejarse llevar por la música, por la energía del momento, y desatar una coreografía improvisada que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Tal como lo oyen. Demet, en medio de la multitud, se convirtió superíndice 3 en la estrella de la noche. Pero Q copyright fue lo que hizo que este momento fuera tan especial. Q copyright fue lo que hizo que el baile de Demet se volviera viral en cuestión superíndice 3N de horas. Bueno, la respuesta es multifacu copyrightica, pero intentaremos analizarla juntos. En primer lugar, la pasión superíndice 3N. Era palpable, era evidente, era imposible ignorarla. Demet no solo estaba bailando, estaba sintiendo la música en cada CU copyright lula de su cuerpo. Sus movimientos eran fluidos, expresivos, llenos de emoción superíndice 3N. Se notaba que no estaba pensando en los pasos, simplemente se estaba dejando llevar por el ritmo, por la letra, por la atmu superíndice 3 esfera del concierto. Era como si la música la poseyera, la guiara a trabu copyright ese de una danza que emanaba directamente de su alma. Para entender la pasión superíndice 3N de Demet, hay que considerar el poder que tiene la música de Adele. Sus canciones, a menudo melancu superíndice 3 licas pero siempre llenas de verdad y vulnerabilidad, tocan fibras sensibles en todos nosotros. Adele canta sobre el amor, la pu copyright dida, el arrepentimiento, la esperanza, temas universales que resuenan profundamente con la experiencia humana. Entonces cuando Demet escuchó superíndice 3 esas canciones en vivo, rodeada de miles de personas que compartúan su pasión superíndice 3N, la emoción superíndice 3N la desbordu superíndice 3 y la impulsó superíndice 3 a expresarse a trabu copyright ese del baile. En segundo lugar, la autenticidad. No había pretensiones, no había coreógrafo ensayada, no había intención superíndice 3N de impresionar a nadie. Demet simplemente estaba siendo ella misma, una fan disfrutando al máximo de su artista favorita. Y esa autenticidad, esa genuinidad, es algo que conecta profundamente con la gente. En un mundo lleno de poses y filtros, ver a alguien siendo autocopyrightico es refrescante, es inspirador, es contagioso. En una era dominada por las redes sociales, donde las apariencias a menudo prevalecen sobre la realidad, la autenticidad de Demet fue como un soplo de aire fresco. No estaba tratando de ser otra persona, no estaba tratando de seguir una tendencia, no estaba tratando de encajar en ningún molde. Simplemente estaba siendo ella misma, con todas sus imperfecciones y peculiaridades.
Y esa honestidad, esa transparencia, es lo que hizo que su baile fuera tan conmovedor y relatable. En tercer lugar, la energía. Demet irradiaba una energía contagiosa. Su entusiasmo, su alegría, su pasión superíndice 3N eran tan fuertes que se propagaban por todo el lugar. La gente a su alrededor empezó superíndice 3 a corear, a aplaudir, a bailar con ella. Demet creó superíndice 3 una mini fiesta en medio del concierto, una burbuja de felicidad que envolvió superíndice 3 a todos los que la rodeaban. La energía de Demet era como un fuego que se encendía en cada persona que la observaba. Su entusiasmo era tan palpable que era imposible no contagiarse. Ella no solo estaba disfrutando de la música, sino que también Copyright N estaba compartiendo esa alegría con todos los que la rodeaban. Su baile se convirtió superíndice 3 en una celebración superíndice 3N colectiva. Un momento de unión superíndice 3N y conexión superíndice 3N entre Straw más menos os que compartúan una pasión superíndice 3N como N, la música de Adele. Pero mu ese ayud de la pasión superíndice 3N, la autenticidad y la energía, creo que el baile de Demet también Copyright N resonu superíndice 3 con tanta gente porque representa algo mu ese profundo. Representa la libertad de expresión superíndice 3N, la valentua de ser uno mismo, la alegría de disfrutar el momento presente. El baile de Demet fue un acto de rebelión superíndice 3N contra las normas sociales que a menudo nos impiden ser nosotros mismos. Fue una declaración superíndice 3N de independencia, una afirmación superíndice 3N de que podemos ser libres para expresarnos, para disfrutar de la vida y para celebrar nuestra individualidad. En un mundo que a menudo nos dice que nos callemos, que nos conformemos y que nos avergoncemos de quienes somos, el baile de Demet fue un recordatorio de que podemos ser valientes, de que podemos ser autocopyrighticos y de que podemos ser felices. En un mundo donde a menudo nos sentimos juzgados, presionados para cumplir con ciertas expectativas, el baile de Demet es un recordatorio de que podemos ser libres, de que podemos ser autocopyrighticos, de que podemos disfrutar la vida sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Demet nos demostró superíndice 3 que no necesitas ser un profesional, no necesitas tener un cuerpo perfecto, no necesitas saber coreografías complicadas para disfrutar bailando. Solo necesitas dejarte llevar por la música, conectar con tus emociones y permitirte serte mismo. Ella no se preocupó superíndice 3 por si estaba haciendo los pasos correctos, por si su cuerpo se veía bien o por si alguien la estaba juzgando. Simplemente se dejó superíndice 3 llevar por la música y permitió superíndice 3 que sus emociones la guiaran. Y esa libertad, esa espontaneidad, es lo que hizo que su baile fuera tan hermoso y conmovedor. Y esa es, creo yo, la lección superíndice 3 en mu, ese importante que podemos aprender del baile de Demet. Que la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demures, para reprimir nuestras emociones, para no disfrutar al máximo de cada momento. Asu que chicas y chicos, la superíndice 3 sima vez que escuchen su canción superíndice 3N favorita, la superíndice 3 sima vez que se sientan tristes, alegres, emocionados, no se repriman. Du copyright gense llevar por la música, con u copyright tense con sus emociones y bailen como si nadie los estuviera mirando. Libérense de las cadenas del juicio y abracen la alegría de la expresión superíndice 3N personal. Por supuesto, este vídeo no estará completo sin hablar del impacto que tuvo el baile de Demet en la propia Adele. La mismísima Adele vio el vídeo del baile de Demet y quedó superíndice 3 absolutamente encantada. De hecho, Adele invitó superíndice 3 a Demet a uno de sus conciertos y le dedicó superíndice 3 unas palabras muy emotivas. Adele dijo que el baile de Demet la había inspirado, que la había recordado por Q copyright amaba hacer música, que la había llenado de alegría. Imagúnense, chicas y chicos, que su baile improvisado inspire a una artista de la talla de Adele. Es simplemente increíble. Es un testimonio del poder del arte para conectar a las personas y para inspirar la creatividad. Y es que al final del día, el arte tiene ese poder. El poder de inspirar, el poder de conectar, el poder de transformar. El baile de Demet, aunque aparentemente sencillo, es una obra de arte en sí mismo. Una obra de arte que nos recuerda la importancia de ser autocopyrighticos, de disfrutar la vida y de compartir nuestra pasión superíndice 3N con el mundo. El baile de Demet no solo fue un momento de alegría y expresión superíndice 3N personal, sino que también copyright N fue un acto de empoderamiento. Le demostró superíndice 3 al mundo que no necesita ser famoso, rico o talentoso para tener un impacto.
Solo necesitas serte mismo, amar lo que haces y compartir tu pasión superíndice 3N con los DMUS. Y hablando de compartir nuestra pasión superíndice 3N con el mundo, quiero aprovechar este momento para invitarlos a compartir este vídeo con sus amigos, con su familia, con todas aquellas personas que necesitan un poco de inspiración superíndice 3N en sus vidas. Compartan el vídeo del baile de Demet y contagiemos al mundo con su energía y su alegría. Hagamos del mundo un lugar feliz y autocopyrightico, un baile a la vez. Además, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si disfrutaron analizando el baile de Demet conmigo, do copyright genme un like, un comentario, lo que quieran. Me encanta leer sus comentarios, saber qué copyright piensan, qué copyright sienten, qué copyright les gustaría ver en futuros vídeos. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Sus comentarios son el combustible que alimenta mi creatividad y me inspira a seguir creando contenido que les guste. En resumen, hoy hemos celebrado el baile con diéresis copyright pico de Demet en el concierto de Adele, hemos analizado por qué copyright este momento se volvió superíndice 3 viral y hemos aprendido una valiosa lección superíndice 3N sobre la importancia de ser autocopyrighticos, de disfrutar la vida y de compartir nuestra pasión superíndice 3N con el mundo. Espero que este vídeo les haya dejado una sonrisa en la cara y una inspiración superíndice 3N en el corazón superíndice 3N. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ND. Hola. No olviden dejarme sus comentarios con tu ndome Q copyright les pareció superíndice 3 el baile de Demet, Q copyright les inspiró superíndice 3, Q copyright emociones les transmitió superíndice 3. Quiero saber todo. Compartan sus experiencias, sus pensamientos y sus sentimientos conmigo. Y ahora para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. No se pierdan la diversión superíndice 3N, la pasión superíndice 3N y el chismecito sano que les tengo preparado para el futuro. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden preciosidades muas, sean autocopyrighticos, sean felices y nunca dejen de bailar. Besitos.